Bueno, y en el espacio de Magazine Cultural queremos mostrar todos los procesos que se vienen dando en la Casa de la Cultura dentro del trabajo de capacitación en las diferentes áreas artísticas. Hoy nos encontramos en el Salón de Artes Plásticas con los jóvenes que hacen parte de todo este proceso. La Casa de la Cultura Luis Norberto Gómez tiene abierta este curso de formación artística de las artes plásticas para niños, niñas, jóvenes y adultos. Y vamos a conocer un poco de lo que allí se trabaja, cómo lo hacen. Para eso también nos acompaña el maestro Argiro Quincía, quien es el promotor de las artes plásticas, para quien le damos la bienvenida a este espacio de Magazine Cultural. Bueno, muchas gracias a Magazine Cultural, muchas gracias William por este espacio tan interesante, puesto que muestra todos estos procesos que la Casa de la Cultura viene llevando con una gran seriedad y una gran profundidad. Pues estamos trabajando desde febrero, la primera semana de febrero, con unos procesos en diferentes edades, recibiendo pues una serie de niños que vienen de todas las escuelas, de los barrios, inclusive pues también tenemos dos veredas en este momento, ¿cierto? Sobre todo el área de artes plásticas pues tiene dos veredas, que es la vereda del Valle de María y la vereda de Morritos. En este momento estamos, por ejemplo, asistiendo al taller, a la clase con los jóvenes y los adultos que están inscritos dentro del programa de artes plásticas. Bueno, contémosle a nuestros televidentes cómo se inicia ese trabajo de las artes plásticas. Sabemos que en nuestro municipio tenemos grandes artistas, jóvenes. Ha habido también a lo largo de la historia del municipio grandes artistas que nos han dejado unos legados dentro de las artes plásticas muy interesante. Pero ¿cómo se comienza un trabajador de las artes plásticas como para enamorarse y quedarse trabajando ahí como lo ha hecho usted y como lo ha hecho muchos otros jóvenes de aquí en nuestro municipio? Bien, tenemos un programa montado también con una gran seriedad. Es un programa que se ha venido revisando durante muchos años. Es una propuesta que la Casa de la Cultura ha recibido también pues con mucho cariño, y es lo que venimos trabajando. Dentro de ese programa pues aparece una serie primero de temáticas, dependiendo de las diferentes edades. También la metodología varía dependiendo de las edades. Ya dijimos pues que trabajamos con niños, jóvenes y adultos, y las artes plásticas pues afortunadamente son muy versátiles. Entonces la forma de trabajar, por ejemplo, con los niños es un poco exploratoria, sin dejar de un lado la parte técnica, pero teniendo en cuenta que el niño, por su cualidad de niño, donde tiene la posibilidad de explorar todavía a nivel cerebral, a nivel cognitivo, a nivel psicomotriz, una serie de elementos, lo que hacemos es despertar desde acá, desde el manejo del color, desde el manejo de la línea, desde el manejo del volumen, de la textura, de esta serie de elementos que traen las artes plásticas. Es que el niño se encuentre con todas estas posibilidades y que se dé cuenta también que a nivel técnico las puede desarrollar. En los jóvenes ya entramos en una fase donde ya hay un proceso más técnico también, eh, donde ya exploramos también técnicas un poco más complejas también, sobre todo desde el manejo técnico. Con los jóvenes también hacemos un trabajo de lectura, bueno, con los niños también, pero la lectura con los jóvenes ya es un poco más enfocada hacia la historia del arte. Con los niños más enfocada hacia la fantasía. Entonces traemos el concepto de la fantasía, todos estos cuentos de hadas, un poco de mitología, y lo que van aprendiendo los pequeños lo vamos plasmando ya técnicamente, aprovechando todos esos elementos de las artes plásticas. Con los jóvenes y los adultos, ya pues como podemos ver en este grupo, el trabajo es técnico, técnico. Y desde la técnica llegamos
ya a la composición, a la creación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo considero, y lo he dicho siempre, que el manejo de la técnica me permite libertad. En la medida en que yo tenga dominio de los conceptos técnicos, de conceptos temáticos, que tenga un dominio de las herramientas que se requieren en este trabajo, en esa medida puedo inclusive actuar con mayor libertad. La técnica es la que me da la posibilidad de ejercer el arte con mayor libertad. Muy bien, de pronto le ha sucedido que la gente llega con una expectativa y quiere en 2, 3 clases ya estar manejando colores, texturas o la técnica como usted lo anota, y que como de lógica todo debe tener un debido proceso, entonces salen y se van. Muy bien, claro que sí. O sea, trato siempre de motivar como por qué usamos cierto orden temático o cierto orden técnico, ¿cierto? Y la mayoría de la gente entiende eso, sobre todo los niños, ¿sí? Los niños entienden pues que llegan a tener un proceso que empieza a veces desde el dibujo, después pasamos a la perspectiva, a la anatomía, vamos avanzando hacia el color. Eso se da sobre todo con los adultos, ¿cierto? Porque los adultos pues a veces, en muchos casos, aquí tenemos la fortuna pues que la mayoría se ha quedado y hay unos que se han ido y regresan, ¿sí? Pero ya tienen como ese pensamiento de que qué rico, por ejemplo, aprender a pintar acuarela. Entonces vienen con la intención de pintar acuarela. O que qué rico aprender a pintar al óleo. Entonces también vienen con esa intención. Uno que trata como promotor de que la gente entienda que todo en la vida necesita de unos procesos y que para llegar a ciertas técnicas en el arte es necesario también pasar por ciertos filtros para llegar inclusive con mayor calidad, inclusive para hacer un trabajo más óptimo, un trabajo más preciso, para tener más dominio de ciertas técnicas. No podemos ser, por ejemplo, obispos sin ser primero seminaristas, diáconos y sacerdotes, ¿cierto? Entonces, en el arte también se da esa premisa. Muy bien, muchas personas cuando vienen a preguntar si es posible ingresar, hay que saber dibujar, hay que saber dibujar. No. Sin embargo, se puede aprender a dibujar. Lo importante, mire, si uno tiene disciplina, tiene dedicación y está convencido de que puede, con eso basta. Y yo les digo acá a los que llegan, es que no hay problema. Vamos a mirar hasta qué punto del dibujo puede llegar. ¿Sí? No vamos a dibujar como Da Vinci o no vamos a dibujar como Luis Caballero, pero vamos a dibujar con un estilo propio. Cuando ese dibujo se vuelve propio y se vuelve libre, en esa medida ese dibujo se convierte en un estilo. Y no estamos hablando de que es un dibujo malo, es un estilo, ¿cierto? Pero cuando aparecen ahí una serie de elementos técnicos como el manejo del trazo, bueno, el arte tiene esa maravilla también de que es tan amplio. Todos creíamos cuando vimos por primera vez los cuadros de Picasso que era porque no dibujaba, y al contrario, Picasso llegó a tener un dominio tan perfecto del dibujo, tanto que fue uno de los mejores dibujantes de Europa en su época, o tal vez catalogado el mejor. Por eso también llegó y lo que hizo fue ese dibujo perfecto que hacía, transformarlo, y lo transformó en el cubismo. Y el cubismo es hoy por hoy una de las escuelas más importantes del arte en toda su historia, ¿cierto? Y sobre todo del arte del siglo XX. Entonces, lo que decía ahorita de que por lo menos tener unos elementos básicos de dibujo, aprender de la anatomía, aprender de la perspectiva, esto que nos da libertad para después transformar ese dibujo que parece tan técnico en una cuestión más personal y por lo tanto en un estilo propio. Muy bien, esas son razones para que ustedes, amigos televidentes, se animen y también puedan participar en estos espacios de formación artística que tiene la Casa de la Cultura dispuesto para todos ustedes. Muchas gracias, Argiro, por habernos acompañado en este ratico.
Bueno, y vamos a hablar de este proceso de aprendizaje de las artes plásticas con uno de los alumnos que hace parte del grupo de jóvenes y adultos en la Casa de la Cultura, Jorge Cárdenas. Jorge, bienvenido a este espacio de Magazine Cultural. Muchas gracias, William. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia en todo este trabajo de las artes plásticas y cómo comenzó usted a enamorarse de esa expresión artística que es tan bonita y que es tan diciente para todas las personas. Pues yo empecé a enamorarme del arte, fue viendo pintar a mis primos, a mis tíos. Y un día pues vi pintar a una profesora que yo tuve que se llama Silvia Pineda. La vi pintar y yo le dije que me enseñara a pintar y ella dijo que que venga, siéntese y pinte conmigo. ¿Eso hace más o menos cuánto? Hace más o menos unos 12 años. Bueno, y en este proceso aquí en la Casa de la Cultura, ¿cómo se ha sentido? ¿Cuánto tiempo lleva? Pues aquí en la Casa de la Cultura me he sentido excelente y estoy desde que empezó. ¿Ya ha tenido o ha hecho obras o pinturas que de pronto pueda tener en exposición? Sí, ya tengo varias pinturas que puedo tener en exposición y varias obras. Bueno, contémosle a nuestros televidentes para usted, ¿qué es lo más difícil ese trabajo de las artes plásticas? Pues lo más difícil es como saber expresar bien lo que uno quiere dar a ver en una pintura. Para mí, pues, en mis términos, eso es lo más difícil. Yo no he sido capaz de dar a expresar a las personas lo que en realidad quiero dar a ver porque yo no quedo sabiendo apreciar pues mis pinturas porque no me quedan gustando bien lo que hago. A lo último quedo sin apreciarlo todo por completo, porque yo siempre me exijo mucho más y más y más y quiero lograr la pintura perfecta, pero yo sé que eso no lo voy a poder lograr. Bueno, y un consejo para todos nuestros televidentes. Pues yo les aconsejaría entrar aquí para ser un buen pintor. Muy bien, quedamos entonces en compañía de todos estos jóvenes que van en camino de poder expresar, como decía nuestro compañero ahora, sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, porque para eso es el arte y especialmente las artes plásticas. Y en Magazine Cultural tenemos también el espacio para la historia y el patrimonio de nuestro municipio. Por eso hoy vamos a visitar y a conocer todo lo que se tiene en torno al Museo de José María Córdoba. ¿Desde cuándo está en nuestro municipio? ¿Por qué es un espacio patrimonial? Y todo lo que allí, o la concurrencia de personas que allí visitan este sitio. Vamos a invitar a nuestra promotora de museos, Claudia Sofía, para que nos cuente toda esta historia del museo de nuestro general José María Córdoba. Claudia Sofía, bienvenida al programa de Magazine Cultural. Y quisimos contarle a todos nuestros televidentes sobre el patrimonio cultural que tenemos en nuestro municipio del Museo del General José María Córdoba. Gracias, William, por la invitación y es un gran orgullo para mí el estar aquí
representando de cierta manera el municipio del Santuario con el Museo Histórico del General José María Córdoba, que es uno de los más antiguos prácticamente del oriente cercano de Antioquia. Aquí tenemos el acuerdo en el cual se dispone la creación del museo, que fue en 1930. Afortunados somos porque el bagaje histórico que tiene el santuario es muy grande por ser una de las rutas de la colonia. Muy bien, contémosle a todos nuestros televidentes esos principios de 1930, en ese año, ¿cómo era este espacio? Porque nuestras generaciones actuales lo conocen como es un museo casi o transformado totalmente, pero anteriormente, ¿cómo era el espacio? Bueno, la casa, como podemos observar en el cuadro que tenemos al fondo al óleo, era una casa de primer piso. Se mantuvo hasta aproximadamente 1970, se conservó. Esta casa fue primero granero, que fue una tienda. Ya después lo declaran y reconocen el espacio como tal en 1929. Ya más o menos transcurre un año, mientras que el papeleo, como aquí tenemos el documento, porque eso tiene que pasar al departamento y después a la asamblea, y ya se nombra como museo en 1930. Bueno, miremos un poquito esa historia. El general José María Córdoba fue asesinado en este espacio en el año de 1829, 17 de octubre. Entonces, a los 100 años de haberse acaecido este suceso, se toma la decisión de convertir el espacio donde fue asesinado el general en un museo. Exactamente, precisamente porque ya lo reconocen, y a los 100 años es cuando se hace el pedido formalmente, y también se hace el puente centenario, que también a los 100 años de haber cumplido la batalla y la muerte, el asesinato del general. Bueno, contémosle a nuestros televidentes cómo era inicialmente este espacio donde ahora tenemos el museo, porque las nuevas generaciones lo conocemos en este estilo casi moderno, y realmente originalmente el museo no era en ese estilo. No, en la época aproximadamente, eso fue en 1929, que cumple exactamente 100 años del asesinato del general José María Córdoba, y la arquitectura era colonial. En esa época era un solo piso, las tejas de barro, las puertas de madera, eran puertas en comino, el piso era en tierra. En ese momento se tenía, antes de que se instituyera como museo, era un granero, pero su arquitectura era netamente colonial. Ya con el tiempo, más o menos en el 40, ya pasa a ser un poco la arquitectura republicana, que ya viene con más aderezos, pero por lo general esta casa era más arquitectura colonial. Bueno, lo sucedido aquí en el año de 1829, de pronto inicialmente hizo que el municipio fuera catalogado como el que recogió la sangre de un simple soldado. ¿Qué sucedió después para poderse convertir eso en un museo y engrandecer el personaje de José María Córdoba? Afortunadamente la población de ese momento identifica y reconoce a su héroe, y identifica el espacio y lo que sucede. Eso es importante, porque cuando ya la comunidad empieza a reconocerlo, empieza a ser patrimonio, y ahí es cuando lo valoran
los representantes en su momento y hacen todo lo necesario para que se haga el museo en este espacio. Bueno, cada 17 de octubre aquí se le rinde homenaje a este prócer de la independencia de Colombia. ¿Qué sentido tiene para nuestro pueblo el que se le rinda este homenaje? A ver, eso es fundamental porque, vuelvo y digo, el bagaje histórico que tiene el santuario es inmensamente grande y la memoria, esto hace parte de la memoria colectiva de lo que sucede en la época de la colonia, que absolutamente a todo el país y América y también toca al mundo entero lo que sucede. Lo que decimos en la memoria histórica, que si nosotros olvidamos estamos condenados a repetirla, es una manera de saber cuáles fueron nuestras raíces, de a dónde venimos, para podernos identificar en el presente y podernos proyectar hacia un futuro. Bueno, contémosle entonces a nuestros televidentes quién era el general José María Córdoba. El general José María Córdoba en la época de la colonia fue uno de los grandes y si no mejores soldados que tuvo en su momento. Él comienza su vida militar a los 16 años. Él nace el 8 de septiembre de 1799 en Concepción. En ese momento toda esta parte, lo que era el oriente, era provincia de Río Negro. Por eso tal vez entre Concepción y Río Negro se disputan dónde nace, pero finalmente en ese momento era provincia de Río Negro. Una de las grandes facultades, y que es bueno que lo reconozcan, porque finalmente este personaje era del oriente antioqueño y deja memoria, tanto la memoria escrita, memoria del lenguaje, de las vivencias. Es uno de los personajes más leales que tuvo Simón Bolívar, es uno de los personajes combatientes, que es bueno tenerlos como comentaba William, que para las nuevas generaciones es un referente de vida, porque este personaje, además de sus ideas en su momento, era un personaje muy progresista. Nosotros podemos observar aquí, desafortunadamente pues tenemos muy poco y estamos haciendo con don William Valencia las posibles donaciones de otras piezas del general, pero la idea es que de pronto tenemos muy poco, pero en corazón, y el pueblo, después de transcurrir prácticamente 186 años, lo reconoce como tal, reconoce su héroe y reconoce este espacio. Podemos encontrar aquí donde vemos lo que es la casa como era en ese momento en 1930 cuando se crea el museo. Es una arquitectura colonial, tejas de barro, techos altos, puertas demasiado amplias. Podemos encontrar también una de las casacas de gala de él. De cierta manera, al observar esta casaca, la vemos pequeña, pero eso tiene su razón de ser, porque al ser fibra 100% natural, con el tiempo se deshidrata y se va encogiendo. Aquí tenemos también uno de los libros que tiene, es en el momento que se abre el museo, donde se lleva el registro de los visitantes, y este libro está desde 1930.
En ese tiempo, si nosotros observamos un poco, la letra es de una caligrafía muy exquisita. Además, los visitantes eran más poéticos porque sus sentimientos lo plasmaban en ese libro. Precisamente eso le iba a preguntar, porque encuentro uno como unas manifestaciones diferentes a simplemente la firma, sino que se expresaban los visitantes con algún sentimiento más apropiado sobre el personaje. Y exactamente eso es lo que hace más grande y esperamos pues los visitantes que se toquen un poco, o si el museo o el personaje como tal los toca, sería bueno que ellos se expresaran, porque aquí podemos encontrar firmas de personalidades que vinieron de esa época y donde, como vuelvo y digo, era más poético, era una inspiración lo que él les transmitía, el general José María Córdoba. Venga, vamos a mirar un poco de estos personajes que hicieron visita a este museo recién inaugurado y mirar de pronto un poco sus mensajes, así de pronto los televidentes no lo alcancen a leer, pero que miremos esa grandeza de lo que es el museo. Aquí podemos observar lo que es la firma del doctor Uribe Uribe, donde prácticamente es un ensayo de la admiración por el general José María Córdoba. A ver si alcanzamos con este agrado recinto. Se siente el llanto en los ojos y su delicia, en fin. Otra cosa muy importante que podemos hacer y analizar de este libro, esto también es un bagaje histórico impresionante, porque muchas personalidades, inclusive de otros países, llegaban aquí y contaban el momento histórico y lo comparaban con el momento de Córdoba. Aquí podemos encontrar uno que dice: hoy 27 de noviembre de 1932 anuncian la primera batalla entre colombianos y peruanos en Cancayá. O sea, ahí hace referencia también histórica de los que vienen. Lo mismo podemos encontrar más adelante cuando es el Bogotazo, encontramos en 1947, donde también hacen una anotación de lo que está sucediendo en ese momento en el país. O sea, este libro es de una importancia, por eso se tiene museable, porque con el tiempo nos podrá decir qué fue sucediendo después de la muerte del general José María Córdoba y cuando ya en este momento estamos en el republicanismo. Bueno, ¿este libro puede ser consultado o es solamente para tenerlo allí? ¿Y por qué no se siguió con ese estilo para que la gente que visite el museo plasme ese mensaje que le quiera dejar en memoria a la historia? Porque vemos que es una recopilación histórica que se tiene. ¿Hasta qué año se tuvo este libro? Este libro se tiene aproximadamente hasta el 23 del 72. O sea, siempre han pasado prácticamente una generación. Y uno ve que quien haya visitado el museo dejaba alguna anotación de admiración, sea por el personaje o sea por el recinto. Exactamente, ahí se tiene más en cuenta lo que es el personaje en sí y que se vio y que se tiene y que se ha sentido en lo que lo aprecia la comunidad. Bueno, dejemos de lado un poquito esa historia del libro que
vamos a hacer un trabajo con él en recuperación de memoria de todos los escritos que han dejado allí, y contémosle a nuestros televidentes realmente las circunstancias de la batalla y lo que rodeó la batalla del santuario en ese año de 1829. A ver, en ese momento el país desafortunadamente se encontraba en guerra civil. Él, más o menos en septiembre, se separa del ejército republicano y de Bolívar y decide federalizar Antioquia. Por sus ideales no tuvo mucho apoyo. Él alcanza, como vemos en esta representación pictórica del muralista Ramón Vázquez, él llega aquí aproximadamente con 300 hombres campesinos y mal armados, que prácticamente se lo entregan unos hombres en el Valle de Aburrá, mientras que él sube hacia el oriente antioqueño a recoger hombres. Él ya sabía y calculaba que venía el ejército republicano a capturarlo. Cuando él llega aquí, a este pequeño plancito o hoyito que tiene el santuario, que es la plaza principal, porque él viene del lado del norte, por donde queda la cerámica El Salto, que se dice él descansó porque esa quebrada se crece y no pueden cruzar. Él llega aproximadamente a las 6 de la mañana, donde lo primero que él hace es mandar a hacer espionaje, donde envía a el capitán Ramírez, el marinillo, con 20 hombres a que vuelen un puente hacia los lados de Baos, que es ahora Granadas, que es el oriente antioqueño, y él deposita la confianza en sus hombres. Él está descansando y se están alimentando los hombres cuando este personaje que él envía a hacer espionaje y a volar ese puente para poder demorar un poco la llegada de este otro ejército, lo que hace es unirse al ejército, este capitán Ramírez, al otro ejército republicano, y da exactamente las coordenadas donde está Córdoba. Cuando ya en el momento que está descansando él, que más o menos calculando en esa época, porque en ese momento ya existía una capilla donde queda la iglesia principal, que es hecha por los descendientes del fundador Gómez de Castro. Él está reposando, cuando ya siente son unos tiros, él está rodeado porque vienen de lo que es la parte del oriente, vuelvo y digo, de Baos, que es Portachuelo, y vienen por el lado de, me imagino, por el lado de Portachuelo, haciendo uno los cálculos de la Chapa, y suben por donde queda en este momento el tanque de las empresas públicas, y se apostalan en toda la montaña, y desafortunadamente el general y sus hombres quedan en la parte baja. Se escucha el primer tiro, el primer hombre que sale, por supuesto, es el general, que va hacia donde queda el puente Centenario, que es donde comienza más como una discusión verbal, porque ahí es donde le grita a Oleri que se entregue y que no sacrifique a los hombres, porque definitivamente las tiene de perder. El general es cuando dice que a un vil mercenario asalariado y extranjero no se va a entregar. Comienza los disparos, donde desafortunadamente hieren al general José María Córdoba, y también mueren la mitad de los hombres, que podemos observar como hace una representación este expresionista con los rostros, sus vestiduras eran campesinos. Entonces termina el combate y piden esta casita prestada como hospital provisional, pero eso sucede porque ya termina el combate. Traen el cuerpo del general José María Córdoba, y entrando se encuentra con el hermano Salvador Córdoba. Podemos observar la entrada, que es una fiel copia. Tenemos, porque se ha tratado de conservar lo que es la puerta, como la pueden observar, es en comino,
tiene algunas huellas de disparos, porque el general lo trae. En el momento que van a entrar a la casa, llega el hermano Salvador con otra de las personalidades que vemos aquí en este cuadro, que tenemos a el coronel Anselmo Pineda. Él venía herido con el hermano Salvador Córdoba, y ellos tienen una pequeña discusión porque Salvador quiere llevarse al general y el general dice que él no se va a volar porque no es un traidor, y él finalmente sabe y conoce al general Oleri. Hay una discusión, unos tiroteos, alcanzan a entrar al general, lo sientan en este baúl. Parece que en esa época, porque si nosotros observamos la estructura del baúl, este baúl es de carga. Este baúl no era el que tenían en las casas, porque era el que tenían las doncellas y que eran elaborados en Europa, eran redondos y eran mucho más decorados. Si lo podemos observar, es un baúl simple que era de carga. Eso nos da un pequeño indicio a que esta casa la tenían como bodega, al ser también el piso de tierra. Como habíamos comentado con William, todo lo que es la cima de lo que tenemos aquí, al llegar a Montañitas, al llegar a Bodegas, ese era parte del camino de Juntas, que era Nare, Islitas, que era un pequeño puerto que queda en la parte de abajo de San Luis, y todo eso es zona minera, por donde empiezan a saquear el oro, y empieza también como la industrialización a cargo de los ingleses hacia Antioquia. También sería algo de anotar que la vereda Bodegas precisamente tiene ese nombre porque en esa parte alta, y es camino hacia Marinilla, hacia el norte, se tenían casas donde después de venir con mercancía de Europa, descansaban en esas bodegas. Entonces volvamos, y ya viene el general, entra a la casa, lo sientan en este baúl, él estando ahí, como vemos en esta alegoría escultórica y la alegoría pictórica, donde él se quiere representar que en la escultura es un movimiento de defensa. Cuando se enteran que él está aquí, este personaje Rupert Hahn, y eso que evita que Rupert Hahn, dos ingleses, que uno de ellos es el capitán Murray, a que no se le asesine, sino que se le haga un juicio. Pero este personaje venía con demasiada alevosía y dice que si no se quitan, también ellos van a ser lastimados. Entonces ya lo coge de manera improvista y lo termina de asesinar con un sable. Podemos observar en el cuadro, que es un poco más explícito, lo que es la mano derecha. En el momento de él defenderse del primer sablazo, le vuela los 4 dedos. Y podemos ver también las heridas que él tiene en su cráneo. Tenemos también la fotografía del cráneo, donde podemos observar las 3 incisiones que tiene él en la parte frontal del cráneo, y parece ser que en el momento que salen con él, porque es de anotar también que la entrada al municipio era frente a la iglesia, que era por el Calvario. Por ahí suben hasta subir hasta Pantanillo, que es la carretera o la vía hacia Marinilla, y en Pantanillo vuelven y lo alcanzan y le dan un tiro en la cabeza. Eso sería bueno anotar porque se dice que él llega vivo
a Marinilla. Ahí es bueno que todos reflexionemos, porque es difícil pensar que él, con 2, 3 aberturas, con sable en el cráneo y un tiro, haya llegado vivo a Marinilla. Bueno, ¿cuándo se reconoce que este personaje es grande para la historia y para la época de la independencia de Colombia? Más o menos porque el conflicto que él tiene interno y que sus ideales, por ser progresista, que sigue Salvador, que termina como hasta 1841, que es también fusilado el hermano, él es reconocido más o menos como yo creo que a comienzos de 1900, porque en ese proceso que tuvo Colombia, donde queda Urdaneta, Mosquera, que prácticamente fue uno de los enemigos, a pesar de que combatieron juntos, Mosquera le tenía demasiada envidia, y sobre todo por un problema que ellos tienen en el sur de Colombia, precisamente también el mismo año, donde hizo quedar en ridículo ante la población a Mosquera en una revuelta que había en el sur, donde siempre se ha gestado como movimientos independentistas. Más o menos al ver todo lo que sucede después del general José María Córdoba, porque él entra como en conflicto, unos dicen que es el traidor del Libertador, pero en este momento hay muchos historiadores, más investigaciones, donde no fue el Libertador el que lo manda a asesinar. Entonces, inclusive después de que muere el Libertador, hay mucho conflicto interno donde no se reconocen mucho estos personajes. Es más o menos después de 1880, porque Mosquera también entra en conflicto como en 1852. Bueno, esto es un poco de la historia que encontramos aquí en este espacio del Museo del General José María Córdoba, que muchos los han visitado, pero que el santuario y mucha de la población del santuario no conoce ni reconoce todavía esa historia bonita que tenemos aquí en nuestro municipio. Prueba de ello es que muchas veces vienen santuarianos con visitantes y que ellos mismos dicen, yo no sabía que esa era la historia que existía en este sitio. Por eso vamos a hablar un poco sobre estos visitantes, Claudia Sofía. Dejemos de lado un poco ya esa historia, que más bien vengan nuestros televidentes y se la enteren aquí, y usted se la puede contar a ellos directamente, y hablemos un poco de los visitantes. ¿Cómo ha sido el movimiento de visitantes a este sitio? ¿Quiénes son los principales visitantes que tiene este espacio del museo? Bueno, afortunadamente quiero hacerles también una invitación, porque el museo también tiene demasiada bibliografía del general José María Córdoba, que está a la disposición de consulta para los visitantes. Los visitantes, afortunadamente, en este momento se ha estado haciendo una sociabilización con la comunidad educativa, inclusive al traer varios grupos de estudiantes de primaria, ellos se les ha cautivado con este personaje, su espacio, que afortunadamente ellos, cuando salen del colegio, vuelven y traen amiguitos y vuelven y se arrastran. Inclusive nos sucedió una anécdota hace como unos 15 días, donde habían unos personajes que venían de afuera, de la ciudad de Medellín, y había un niño de la escuela de Mercedes San Incano, y el niño y los personajes de Medellín, los turistas, empiezan a preguntarme qué pasó aquí. El niño, de a su propia voluntad, empieza y les hace todo el recorrido del museo. O sea, lo maravilloso que fue ese momento, ahí sí hubiésemos deseado
tener una cámara, porque como lo vivió ese niño y se los hizo sentir a esos personajes, eso fue, por decir algo, como el mundial. Afortunadamente, con don William hemos estado haciendo muchas gestiones hacia afuera con la red de museos, con vigías del patrimonio, en donde nosotros ya nos encontramos en el directorio de los museos de Colombia, que esto ha hecho, porque muchas personas ya buscan turísticamente, es en la página web o en la página del santuario del municipio, como la de los museos, y ha llegado mucha gente por la búsqueda por el lado del internet. También hemos tenido demasiados visitantes extranjeros, han venido demasiados peruanos, porque a él lo reconocen en Perú como un prócer, han venido ecuatorianos, venezolanos, han venido franceses, han venido también ingleses, muchas colonias precisamente del santuario que se encuentran en los Estados Unidos, y ellos han investigado del museo por la página y han llegado afortunadamente a conocer el museo y su espacio. Por eso de local. pronto decía hace un momento que a veces viene más la gente de fuera a conocer este espacio por el personaje que representa el general José María Córdoba, que los mismos habitantes de nuestro municipio, que pasamos ahí sin hacer una parada y enterarnos realmente qué es lo que hay. Cuando la gente viene de fuera, ¿qué hay para visitar en el santuario? Muchas veces escuchamos, no, aquí no hay nada, pero tenemos este museo, tenemos el Museo de Montecristo, que próximamente también estaremos haciendo la reseña de este museo artístico que tenemos en el santuario. Claudia Sofía, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Magazine Cultural. No, a ustedes por la invitación, y hacerle una invitación a los televidentes a que nos visiten, a que reconozcan su historia, no olviden su memoria. Esto hace que el pueblo en sí se fortalezca. Es muy necesario reconocer qué es lo nuestro. Los invito, nosotros tenemos el museo abierto de martes a domingo, de 10 a 4:30, jornada continua. Se hacen visitas guiadas por los sitios donde desafortunadamente él fue herido. Igual el museo, como lo acaba de decir William, el de Montecristo. Muy bien, y a ustedes, queridos amigos televidentes, esperamos que hayan aprendido un poco de esta historia y un patrimonio que tenemos en nuestro municipio y que a veces nosotros mismos no lo reconocemos. La historia del general José María Córdoba, que sin ser del santuario, engrandeció a el santuario con su sangre en estos territorios bonitos, grandes de nuestro municipio, y que ha hecho que el santuario a nivel nacional e internacional se califique como altar de la patria, por haber derramado este prócer de la independencia su sangre en nuestro territorio.